Durante 5 años, millones de colombianos escucharon una pregunta que terminó convirtiéndose en parte de la televisión nacional. ¿Quiere cacao? Había millones de pesos en juego. Una lora llamada Mamola que no dejaba tranquilo a Pacheco. Concursantes intentando sobrevivir a una prueba final llena de tensión. Y, por supuesto, uno de los presentadores más queridos de Colombia, Fernando González Pacheco. En 1997, Quiere Cacao llegó a registrar 36,6 puntos de rating. Era uno de los concursos más populares de la televisión. Pero apenas 4 años después, desapareció. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué un programa tan recordado terminó saliendo del aire? Porque detrás de su final hubo algo mucho más grande que el simple desgaste de un concurso. Esta es la historia de Quiere Cacao. Para entender el éxito de Quiere Cacao, primero tenemos que hablar del hombre que estaba frente a las cámaras. Fernando González Pacheco. Para 1996, Pacheco ya era una institución de la televisión colombiana. Había presentado concursos, variedades, programas familiares y todo tipo de formatos. Su gran fortaleza era muy sencilla. Pacheco podía convertir prácticamente cualquier programa en una conversación. No necesitaba gritar. No necesitaba exagerar. Tenía humor, espontaneidad y una enorme facilidad para conectarse con los concursantes. Y precisamente en 1996 apareció una nueva oportunidad. Después de abandonar la presentación del noticiero RCN 7:30, Pacheco recibió una llamada de RTI. La idea era desarrollar un nuevo concurso para él. Aurelio Valcárcel comenzó a trabajar en un formato que aprovechara algo que para aquellos años todavía parecía novedoso: la realidad virtual. Después de considerar diferentes nombres, apareció uno que terminaría quedándose en la memoria: Quiere Cacao. En septiembre de 1996, El Tiempo registró oficialmente el lanzamiento del programa de RTI y Proyectamos Televisión. Pacheco estaba nuevamente en un concurso. Y nadie imaginaba todavía hasta dónde llegaría. El concepto era bastante sencillo. Varias parejas competían en diferentes pruebas hasta conseguir un lugar en la gran final. Había preguntas, juegos de conocimiento, pruebas visuales, actualidad y una gran cantidad de premios. Pero el gran atractivo estaba al final. El ganador tenía la oportunidad de enfrentarse a Sálvese quien pueda. Allí entraba en un escenario de realidad virtual y debía avanzar por un peligroso recorrido mientras resolvía palabras antes de que terminara el tiempo. Si todo salía bien, podía llevarse el acumulado. Pero si fallaba, aparecía el desastre virtual. Y aquello, que hoy puede parecer técnicamente sencillo, en los años 90 resultaba muchísimo más llamativo. Pero todavía faltaba un personaje. Porque Pacheco no presentaba realmente solo. Había alguien dispuesto a interrumpirlo constantemente. Una lora. Mamola. Se convirtió prácticamente en la segunda presentadora del programa. Interrumpía. Hacía comentarios. Contaba chistes. Molestaba a Pacheco. Y Pacheco respondía. La voz estaba a cargo del locutor Alirio Parra. Y la relación entre los dos terminó convirtiéndose en una de las características más recordadas del programa. La fórmula funcionaba porque rompía la estructura típica del concurso. No era simplemente pregunta, respuesta, premio. Había entretenimiento entre cada prueba. Y Pacheco era perfecto para eso. Podía discutir con una lora animada durante varios minutos y conseguir que aquello pareciera completamente natural. De ahí surgió también una de las frases más recordadas: Pacheco sigue dando lora. Quiere Cacao comenzó en 1996 y durante sus primeros años fue emitido por la cadena 1. Pero tenemos un dato que permite dimensionar realmente su éxito. En junio de 1997, El Tiempo realizó un informe sobre los concursos de la televisión colombiana. Allí aparecían programas como Sorpresa Millonaria, Concéntrese, Cazadores de la Fortuna, Arriba el Sábado y Quiere Cacao. Según las cifras de Ibope publicadas entonces, Quiere Cacao registraba 36,6 puntos de rating. Para comparar, Concéntrese aparecía con 28. Cazadores de la Fortuna, 28,8. Sorpresa Millonaria, 20,4. Quiere Cacao estaba por encima de todos ellos en aquella medición. Además, el programa manejaba alrededor de 19 millones de pesos semanales en premios. Y todavía faltaba uno de los cambios más importantes de su historia.
En 1998, RTI obtuvo espacios dentro del Canal A. Y Quiere Cacao se trasladó allí. Su nuevo espacio sería especialmente importante. Domingo a las 8:30 de la noche. Horario estelar. Y en ese momento Colombia estaba viviendo una transformación televisiva gigantesca. Caracol acaba de convertirse en canal privado. RCN también. La competencia estaba cambiando. Pero Quiere Cacao seguía siendo uno de los programas reconocibles de la televisión pública. Incluso años después, al recordar cómo era Colombia en 1998, Caracol describiría a Quiere Cacao como un programa que estaba en todo su furor. El concurso había conseguido algo muy difícil: convertirse en una marca. No era solamente por los premios, y tampoco exclusivamente por la tecnología. Había 3 elementos fundamentales. Primero, Pacheco. Su manera de hablar con los participantes hacía que el programa se sintiera cercano. Segundo, Mamola. El personaje le daba identidad. Y tercero, el televidente común. Durante aproximadamente 4 años, las parejas eran seleccionadas principalmente entre personas que enviaban cartas a RTI. Eso hacía que cualquiera pudiera imaginarse participando. No estabas viendo necesariamente celebridades intentando ganar dinero. Estabas viendo personas comunes, familias, parejas, televidentes, y eso generaba identificación. Pero precisamente esa fórmula empezó a desgastarse. A comienzos de 2001 ocurrió algo muy importante. RTI decidió cambiar Quiere Cacao. Y bastante. Pacheco abandonó su tradicional smoking para utilizar ropa más informal. Los concursantes dejaron de competir por parejas. Se modificaron algunas reglas. Cambió la manera de manejar el acumulado. Y empezaron a aparecer programas especiales con personas conocidas. ¿Por qué tantos cambios? Porque después de varios años, la fórmula necesitaba oxígeno. En abril de 2001, Aurelio Valcárcel, gerente de programación de RTI, explicó que buscaban refrescar el concurso. Y Hernán Orjuela resumió perfectamente el problema. Las fórmulas se agotan y necesitan renovarse. La estrategia inicialmente funcionó. Según el propio Pacheco, la nueva fórmula había conseguido resultados de audiencia. Pero había algo que a él no terminaba de convencerlo. El nuevo Quiere Cacao comenzó a invitar artistas y personas pertenecientes a diferentes gremios. Actores, futbolistas, bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas, exreinas, toreros y otras figuras. La intención era hacer cada episodio más atractivo. Pero Pacheco reconoció que sentía cierta tristeza. ¿Por qué? Porque una parte fundamental del programa había sido precisamente permitir que personas comunes ganaran los premios. Y ahora esa esencia estaba cambiando. No significa que el nuevo formato fuera un fracaso. De hecho, Pacheco reconocía que estaba funcionando en audiencia. Pero era una señal evidente de algo. Quiere Cacao ya no podía seguir haciendo exactamente lo mismo que había hecho durante 4 años. Y mientras el programa intentaba reinventarse, el canal donde se transmitía estaba entrando en una crisis todavía peor. Aquí llegamos a la parte fundamental. En 2001, Canal A estaba atravesando enormes dificultades. La llegada de Caracol y RCN como canales privados había cambiado completamente el negocio de la televisión. Las programadoras tradicionales comenzaron a perder publicidad. Varias empresas entraron en problemas financieros. La programación del canal A empezó a deteriorarse. Había televentas, espacios sin una estrategia clara, programadoras debilitadas y una audiencia cada vez más concentrada en los nuevos canales privados. En agosto de 2001 incluso se anunció un intento por revitalizar el canal A. La idea era reorganizar su programación, reducir las televentas, crear una parrilla más coherente, fortalecer el horario estelar. Parecía que el famoso león del canal A iba a despertar nuevamente. Pero prácticamente nada de aquello funcionó como estaba previsto. Y Quiere Cacao quedó atrapado en medio de esa crisis. Esta es la parte curiosa. No encontramos un gran anuncio diciendo: Quiere Cacao ha sido cancelado. Simplemente, el programa desapareció durante 2001. Y una evaluación publicada por El Tiempo a comienzos de 2002 fue bastante reveladora. Al analizar lo ocurrido durante el año anterior, señaló que muchos de los planes anunciados para revitalizar Canal A nunca llegaron realmente a concretarse.
Y entonces mencionó directamente a Quiere Cacao. Lo describió como un concurso tradicional y como uno de los pocos buenos programas que todavía le quedaban al canal. Pero había desaparecido. Eso cambia bastante la interpretación de su final. Porque Quiere Cacao no parece haber terminado simplemente porque nadie quisiera verlo. Meses antes, sus responsables todavía hablaban de resultados positivos después de modificar el formato. El problema era mucho más grande. No existe evidencia sólida para decir. Quiere Cacao fue cancelado porque tenía mal rating. Lo que encontramos apunta a una combinación de factores. Primero, el formato llevaba aproximadamente 5 años al aire. Ya había sido necesario modificarlo profundamente. Segundo, la televisión estaba cambiando. Caracol y RCN tenían canales privados completos y podían competir con mayores recursos y nuevas propuestas. Tercero, Canal A estaba en una crisis profunda. Perdía programadoras, publicidad, audiencia y coherencia en su programación. Y cuarto, el propio modelo de televisión pública comercial que sostenía programas como Quiere Cacao estaba empezando a derrumbarse. Por eso su final parece menos la historia de un concurso que fracasó. Y mucho más la historia de un programa exitoso que quedó atrapado en el final de una época. Hoy los efectos de realidad virtual pueden parecer rudimentarios. Los premios tampoco serían extraordinarios comparados con algunos concursos internacionales. Y la televisión actual funciona completamente diferente. Pero Quiere Cacao consiguió algo que muchos programas nunca consiguen. Tener identidad propia. Tenía una frase. Tenía una mascota. Tenía una estética. Tenía un presentador imposible de confundir. Y tenía una prueba final que muchos televidentes recuerdan décadas después. Eso explica por qué un programa que solamente estuvo aproximadamente 5 años al aire todavía provoca nostalgia. Y ahora quiero saber algo. ¿Tú veías Quiere Cacao? ¿Recuerdas a Mamola? La prueba final. ¿O alguna de las ocurrencias de Pacheco? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres conocer la historia del canal donde Quiere Cacao vivió sus últimos años y descubrir por qué terminó desapareciendo, te dejo aquí nuestro video sobre la historia y caída del canal A.